Iniciaremos con la atención primaria. La que sigue, por favor. Así es. Pues yo les hablaré sobre los factores asociados con la conducta suicida y evaluación del riesgo suicida. Empezaremos con este primero. Para tener un contexto un poco más grande, lo dividí en estos, como llamarlos tres subtemas o tres grupos, los cuales son factores individuales, que se pueden ejemplificar con esta imagen del marco de color azul, de que es de nosotros mismos, factores familiares, que como su nombre lo dice, es la familia en la que nos desenvolvemos, ya sea funcional o no, eso lo veremos en un momento más. Y factores sociales, que se refiere a las relaciones que tenemos con nuestros iguales o personas que nos rodean. Nuestros iguales pueden ser, por ejemplo, en este grupo, pues todos nuestros compañeros, esos serían nuestros iguales si alguien no sabía a qué se refería ese concepto. La siguiente, por favor. Ok, aquí les puse una lista un tanto larga, pero son elementos bastante importantes. Inclusive podría haber puesto más, pero nos estaríamos aquí toda la noche y pues creo que no. En cuanto a la edad, sabemos que las personas que se encuentran en la adolescencia y pubertad tienden a tener un poco más de riesgo debido a que apenas están aprendiendo a controlar sus emociones. Esto es un tanto, puede llegar a ser un tanto contradictorio con lo que les voy a decir, ya que también las personas que están en la tercera edad, esas personas cuando intentan suicidarse o tienen un riesgo suicida, como nos habían comentado en clases anteriores, utilizan métodos muy efectivos o un tanto bruscos. En cuanto al sexo, pues, es un poco de lo mismo, de que los hombres suelen usar métodos de suicidio más efectivos que las mujeres. Entonces, por esta razón hay más suicidios en el sexo masculino que en el sexo femenino. En los trastornos mentales sabemos que el haber padecido o padecer depresión es un factor predisponente o que no, o que puede llevar a un individuo a tener una conducta suicida más remarcada o que lo conduzca a un suicidio de manera, por así llamarlo, más fácil que una persona que no sufre de ninguno de estos trastornos mentales. Intento de suicidio previo, este es de los factores más llamativos porque prácticamente si una persona lo intentó una vez y fracasó por cualquier razón, ya haya sido que el método que intentó no funcionó, que alguien lo encontró, que logró hablar con alguien, pero ese alguien desapareció. Sabemos que este intento de suicidio previo puede volver a repetirse y es uno de los factores más importantes. Variables sexuales. Hay algunos estudios que no lo toman como un factor verdaderamente contundente, pero unido a esto del abuso sexual, puede volverse un factor verdaderamente contundente. Abuso sexual, pues no hay mucho que definir. Creo que todos sabemos qué es el abuso sexual, a menos que alguien no puede levantar su manita. También sobre eso, si tienen alguna duda, pueden levantar su manita y yo aquí los estoy viendo. Abuso sexual, pues sabemos que en muchas ocasiones estos abusos sexuales no son tomados con la seriedad correcta o no son atendidos de la manera óptima y esto puede conducir a que sea un factor a la conducta suicida bastante importante. Conductas suicidas en miembros de la familia, un poco de lo mismo. Cuando una persona se suicida dentro de un entorno familiar, los familiares de esa persona fallecida se convierten en sobrevivientes, así tal cual. Muchos libros de psiquiatría, psicología los definen con esta palabra, sobrevivientes, debido a que lo definen como que se añade una gran dificultad para poder seguir viviendo en ese entorno familiar debido a las culpas, incluso peleas que se pueden llegar a presentar entre las familias a causa de la decisión de este elemento familiar. Características socioeconómicas, este también no es un elemento tan contundente o que por sí solo llegue a asociarse con la conducta suicida, pero si pensamos un poco en las características socioeconómicas, una persona quizás de bajos recursos no tendría el acceso a una atención psicológica, psiquiátrica de calidad. O quizás sí, pero hay una gran demanda en este aspecto. En cuanto a los hospitales psiquiátricos, me parece que hay un psiquiatra para cada 9 o 90 personas, lo cual es bastante poco. Estructura familiar es lo que les comentaba en un principio, de que un individuo puede desarrollarse en una estructura familiar disfuncional en el que solo esté el padre o solo esté la madre o no esté ninguno de los dos.
y este individuo tenga que cuidar a sus hermanos. O sea, hay muchas variables en la estructura familiar, como les he comentado. Entonces, este sí es uno de un factor un poco más contundente que los anteriores. Exposición a medios de comunicación. Esto me parece que nos lo comentó el profesor en la primera o la segunda sesión, me parece, quizás un poco después. Por ejemplo, con la serie de Por 13 razones, de que si no la han visto, se trata de la historia de una muchacha que cuenta por qué se suicidó y en total hizo 13 cassettes y en esos cassettes era como si diera sus motivos, pero en ese proceso describía lo que le habían hecho otras personas. Entonces, muchas personas creen que esta ejemplificación o estas series tienden a darles ideas, pero no puede verse con los dos filos. Puede que ayude a prevenir el suicidio o puede que les dé ideas. En general, muchos autores refieren a que no es que les dé ideas, sino que trata de darle un poco más de voz a este tema. Rendimiento escolar, pues creo que esto es de lo que estamos más expuestos nosotros y me parece que hace 2 o 3 años, si no es que más, una alumna de la Facultad de Medicina intentó suicidarse en el mismo edificio de la Facultad de Medicina porque había reprobado un examen de cirugía, me parece. Entonces, si el rendimiento escolar no es óptimo para nosotros mismos o inclusive para los demás, por es decir, nuestros padres o alguien que nos esté apoyando y no cumplamos sus expectativas, entre comillas, puede volverse un factor asociado a esta conducta suicida. Relaciones con pares, es lo que les comentaba de los pares, de que nosotros como compañeros somos nuestros pares, que estas relaciones actúan como protectores sí, tal cual como protectores, en el caso de que tengamos alguna de estos factores de riesgos anteriores, que ya están viendo que la lista es bastante grande, las relaciones con pares pueden actuar como un elemento protector para poder hablar y que no tengamos que cargar con con todos estos elementos de solos. El soporte social es un poco lo mismo. Actividad recreativa, si un individuo no tiene suficientes actividades recreativas en su vida, puede volverse esto un factor a la conducta suicida y adicciones. Adicciones en este caso no nos enfocaremos tanto a elementos como alcohol o drogas quizás. En este caso me interesó mucho poner la ludopatía, de que estuve leyendo un poco y me parece que en Australia un hombre de 25 años apostó todo y como perdió todo, decidió suicidarse. Y quizás podríamos pensar que es un caso bastante aislado, así uno entre 1.000 millones de personas o algo así, pero no, sino que es un caso son casos bastante recurrentes, pero a los casinos no les conviene, entonces tratan de ocultarlos. La siguiente, por favor. Esto es un poco de lo mismo, factores de riesgo, consumo de drogas y alcohol, en este caso sí los vamos a meter. El intento previo de cometer suicidio, ya se los había comentado, historial familiar de depresión, suicidio o abuso. Es un poco de lo que les había comentado sobre el historial familiar del suicidio, pero aquí también incluimos depresión o abuso. El sufrir una pérdida importante no necesariamente es que alguien haya fallecido, sino que puede ser la pérdida de una pareja, inclusive de una mascota, de un trabajo, de una casa, algo así. Un accidente automovilístico donde pierdes a alguna persona, tus bienes o el incendio de una casa. Problemas de salud física, cualquier tipo de enfermedad física, experimentar un evento que causa deshonra. Esto siento que no es tan común en nuestro país, pero en continentes como Asia es bastante común esto de la deshonra, de que si haces algo mal, tal cual le llevas la deshonra a toda tu familia, no solo a ti, sino a toda la familia. Enterarse del comportamiento suicida de otra persona, esto también es un arma un poco de doble filo, de que puede ser que nos ayude a visibilizar más esto del suicidio o que nos dé ideas, aunque yo no estoy tan de acuerdo con esto, pero bastantes autores lo mencionan. Fácil acceso a los medios para cometer suicidio, ser impulsivo o aislarse. Estos dos van un poco de la mano, el ser impulsivo y el fácil acceso a los medios para cometer suicidio, porque hay bastantes maneras de cometer suicidio y tan solo con viajar en el metro, creo que por así llamarlo, es un fácil acceso. La siguiente, por favor. Pero no todo está perdido. Nosotros como profesionales de la salud en un futuro tendríamos que
podríamos llegar a aplicar alguno de estos cuestionarios, pero prácticamente los tenemos que canalizar con un psicólogo, psiquiatra o algún especialista, porque nosotros no somos Superman y no, a menos que tengamos la preparación óptima, no tendremos mucho que hacer. Así que les enseñaré estos cuestionarios, que los cuales son dos. Este es el PHQ, por sus siglas en PHQ 9, por sus siglas en inglés, pero pues, le podemos decir cuestionario de salud del paciente. Este es un total, bueno, nos puede dar un total de 27 puntos, son 9 preguntas. En cada una se puede obtener una calificación del 1 al 3, entonces son 27. Y ya que podemos ver las puntuaciones, del 1 al 4 se considera depresión mínima, del 5 al 9 se considera depresión leve, del 10 al 14 se considera depresión moderada, del 15 al 19 depresión moderadamente severa y del 20 al 27 se considera depresión severa. Es un tanto complicado el dividirlo así, pero se tiene que poner alguna escala porque si no podríamos decir todos tienen depresión, no, ninguno tiene depresión. Así que no es que la depresión leve, que la depresión moderada sea más importante que la depresión leve, sino que todas tienen que ser atendidas de manera óptima. La siguiente, por favor. Ok, este es el cuestionario. La verdad es bastante sencillo y lo puedes encontrar en cualquier parte de internet. Solo buscas cuestionario, pero lo verdaderamente es importante es qué vas a hacer cuando obtengas el resultado. Porque hay muchos cuestionarios de esta índole y ya los contestas y te dicen, estás deprimido. Y es como, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Pero, en fin, como les comentaba, nosotros como futuros elementos de la salud, tenemos que referir o tener la preparación adecuada para poder tratar esto. Son preguntas bastante sencillas y que las puedes contestar en medio segundo. Solo les leeré algunas porque pues aquí las están viendo y creo que todos las pueden leer, pero si tienen alguna duda yo se las contesto con todo gusto. Poco interés o placer en hacer las cosas. Se ha sentido cansado o con poca energía, sin apetito o comido en exceso, dificultad para concentrarse en ciertas actividades. Y son elementos que en la exposición de depresión vimos que eran característicos de la depresión y pues de la depresión y también de la conducta suicida. No nos estamos enfocando tanto en la depresión. La siguiente, por favor. Es lo mismo, solo que no cabía en la otra diapositiva. Y la 9, pensamientos de que estaría mejor muerto o de lastimarse de alguna manera. Como ven, está en la escala del 0 al 3. Lo puede clasificar de una escala del 0, que es lo que esto no ocurre, que no hay estos pensamientos, o el número 3, que es que son pensamientos recurrentes o que están prácticamente siempre. Y esta última pregunta, si marcó cualquiera de los problemas, ¿qué tanta dificultad le han dado estos problemas para hacer su trabajo, encargarse de tareas del hogar o llevarse bien con otras personas? Y como les comentaba, ya les dije como 3 o 4 veces, que en base a este, bueno, en base no, con base en esto, tenemos que referir al paciente, dependiendo de su resultado, a un especialista. La siguiente, por favor. Esto es prácticamente un método similar, solo que este es otro cuestionario, pero este es conocido como escala de evaluación del riesgo del suicidio de Columbia. Y pues en un momento se los enseñaré, pero tiene 3 rubros importantes que es ideación suicida, intensidad de la ideación y comportamiento suicida. Suicida. Reúne puntos del 1 al 5, la ideación suicida y la siguiente, porque estos solo son los rangos, los números que se pueden obtener. Es algo bastante similar, quizás un tanto más específico, ya que el otro tenía preguntas un tanto más abiertas o quizás sin haberlas pensado tanto detrás. Pero, por ejemplo, incluye preguntas como deseos de morir, pensamientos suicidas activos no específicos y da un ejemplo. Da algunos ejemplos. ¿Ha pensado en hacer algo para dejar de vivir? ¿Ha pensado en matar? ¿Has pensado en matarte? Ideación suicida activa con cualquier método, no un plan sin intención de actuar. Y, por ejemplo, aquí hay 4 preguntas y se los vuelvo a comentar. Depende de la situación, se tiene que ver qué hacer, no lo podemos dejar al paciente así. Y tampoco es como que sea lo más óptimo que nosotros agarremos uno de estos y nos lo pongamos a hacerlo, porque nos va a pasar lo que les comentaba. Así de, ¿y ahora qué? Como los pececitos de Nemo. La siguiente, por favor. Este es el otro rubro que les comento, intensidad de la ideación.
Frecuencia, cuántas veces ha tenido estos pensamientos y ahí se sabe. Inclusive está la opción de no se sabe o no corresponde. La siguiente, por favor. Y este es el último rubro que les comentaba, comportamiento suicida, intento real, intento interrumpido. Y aquí están algunas preguntas que no siento que se tengan que hacer tan de golpe, es decir, no va a llegar un paciente contigo y le vas a poner esta hojita, le vas a llegar y le vas a preguntar, ¿hiciste algo para tratar de matarte o para dejar de vivir? Sino que con la práctica o con el tacto adecuado tenemos que recabar esta información y se los vuelvo a referir al paciente a un especialista. La siguiente, por favor. Y más de lo mismo, intento abortado, actos o comportamientos preparatorios. ¿Has hecho algo para estar listo, para dejar de vivir? Ah, cierto, como regalar cosas, escribir una nota de despedida, obtener las cosas que no necesitas para matarte. Son elementos de riesgo o conductas de riesgo que nosotros tenemos que identificar. A esto no se los digo como futuros profesionales de la salud, sino como personas así tal cual. Si tú identificas que una persona cercana a ti de repente empieza a regalar sus cosas o pone todo en orden, inclusive con los papeles, esto suele ocurrir más en personas mayores, prácticamente porque son los que tienen cosas que dejar, que en algunos casos hacen su testamento o sí, cosas similares. En el banco pueden dejar, no recuerdo el nombre como tal, beneficiarios, sí, es beneficiarios, de que es a quien se les dará todos los fondos de su cuenta en caso de que la persona muera, la persona dueña de la cuenta muera. La siguiente, por favor. Comenzamos con la evaluación de la conducta suicida en la atención primaria. La pregunta para responder es cómo realizar la evaluación de la conducta suicida en la atención primaria. Primero, tras un intento de suicidio, deberán valorarse en primer lugar las condiciones físicas del paciente y decidir sobre la necesidad de derivación a un centro hospitalario para el tratamiento de sus lesiones. Los puntos más importantes en la evaluación del episodio de conducta suicida son, primero, las características del intento, que es la peligrosidad, si fue objetiva y percibida por el paciente, el objetivo de la conducta, si su intento fue planificado o no, si hay una posibilidad de rescate, los deseos de morir del paciente y los apoyos externos y la actitud que éste tenga. También vamos a valorar los intentos autolíticos previos, factores sociodemográficos, así como trastornos mentales asociados. Y también son muy importantes valorar los antecedentes familiares por si ha habido algún intento de suicidio o suicidios que hayan sido consumados en la familia, así como trastornos mentales familiares. Siguiente, por favor. En cuanto a los criterios de derivación de pacientes desde atención primaria, vamos a preguntar cuándo es necesario derivar a un paciente con ideación o intento de suicidio desde atención primaria a otro nivel asistencial. En general, la derivación urgente desde atención primaria al servicio de salud mental de un paciente puede realizarse en los casos de presencia de enfermedad mental grave, conducta suicida grave reciente, si tiene un plan de suicidio elaborado, si hay una expresión de esta intención suicida, si hay una situación sociofamiliar de riesgo o una falta de soporte, y también en casos de alguna duda sobre la gravedad de la ideación o riesgo de intento de suicidio inmediato. Siguiente, por favor. Ante un episodio de conducta suicida, la derivación desde una atención primaria será urgente y al servicio de urgencias del hospital de referencia se les dará como el informe. Va a haber necesidad de tratamiento médico de las lesiones producidas, ya sean no susceptibles de ser atendidas en la atención primaria, y también se va a dar tratamiento a la intoxicación voluntaria con disminución del nivel de conciencia. En cuanto a la derivación, que será urgente desde atención primaria al servicio de salud mental, se dará en los casos de alta letalidad del plan, independientemente de cuál haya sido el resultado, presencia de enfermedad mental grave, si hay una conducta autolítica grave que sea reciente, si hay repetidas tentativas en cuanto a las situaciones suicidas,
situación sociofamiliar de riesgo o la falta de soporte. Y también en casos de dudas sobre la gravedad del episodio o de repetición. Siguiente, por favor. En cuanto a la liberación preferente, que es un servicio de salud mental, se puede dar de plazo de una semana. Si hay algún alivio tras la entrevista que el médico le haga al paciente, si hay una intención de controlar los impulsos suicidas y hay una aceptación del tratamiento y medidas por parte del paciente, así como el apoyo sociofamiliar efectivo. A la familia también se le va a remitir con un psicólogo y con un psiquiatra que los ayuden a llevar toda la atención de su paciente. Y la información será recogida en la historia clínica. Además de que se va a mantener una adecuada comunicación entre el servicio de salud mental y el médico de atención primaria. Siguiente, por favor. Okay. Ahora pues, hablaremos de las posibles intervenciones que podemos hacer como primer nivel de atención. Siguiente, por favor. Primeramente, hay que recordar que el ser humano es una unidad biopsicosocial y por ello se recomienda abordar la conducta suicida desde una perspectiva amplia, donde se valoren de manera integral tanto las intervenciones farmacológicas como psicoterapéuticas, inclusive psicosociales, de las que el paciente se pueda beneficiar. También se recomendaba contar con la implicación de los profesionales sanitarios de los distintos niveles asistenciales, de modo que, como comentaba Osvaldo, desde un principio el médico no puede hacerlo todo y requerimos valernos de de diferentes disciplinas para llegar a un buen fin. También mencionaban mucho que es recomendable que se forme una alianza terapéutica entre el paciente y el profesional, en este caso el médico, así como contar con el apoyo del entorno del paciente como parte fundamental del proceso terapéutico. Entre las intervenciones farmacológicas que nos mencionaban estaba el uso de antidepresivos, el tratamiento con litio, el uso de anticonvulsivantes y también el uso de antipsicóticos. Y entre las terapias psicoterapéuticas encontramos terapias de corte cognitivo-conductual, terapias interpersonales, terapia familiar y terapia psicodinámica. A continuación vamos a indagar un poco más de cada una. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar primero por las terapias de corte cognitivo-conductual y estas se van a basar justamente en la imagen que tenemos a la derecha. Va a ser una relación entre los pensamientos, las emociones y sensaciones físicas, todo esto como uno mismo. Entonces, las terapias de corte cognitivo-conductual es una forma de entender cómo piensa acerca de sí mismo y de otras personas que lo rodean. Estas terapias van a ayudar a que cambie la forma de pensar. Es decir, nosotros si reprobamos un examen, hay dos formas o dos maneras de pensar. Una es, chin, reprobé, no sirvo para nada. Entonces, al pensar así, seguramente en el siguiente examen no vamos a estudiar porque vamos a estar desmotivados y vamos a reprobar otra vez. Pero si decimos, chin, reprobé este examen, voy a mejorar para subir mi calificación, entonces seguramente nuestras esperanzas van a subir y puede ser que tengamos una mejor calificación. Básicamente eso es lo que trata de hacer estas terapias de corte cognitivo-conductual, que pueden ser individuales o grupales. Tiene una duración corta de 6 meses, de 10 a 15 sesiones, de 60 minutos, individuales o grupales. Y en sí se basa en hacer que el paciente, bueno, cuestionar las creencias negativas del paciente y reemplazarlas con creencias positivas, como ya di el ejemplo de reprobar un examen. Igual es hacer que este paciente tenga mejor eficacia en resolver problemas y un desarrollo de capacidades en situaciones difíciles. Y bueno, lo que les puse aquí son las estadísticas comprobadas que han arrojado estas terapias de corte cognitivo-conductual. Son muy efectivas en adultos con conducta suicida. Estos adultos van a tener mejores resultados si son sesiones mixtas, es decir, individuales y grupales. En adolescentes solamente es una terapia individual, no hay buenos resultados en terapias grupales. Y en las personas mayores de 60 años se recomienda ya sea mixtas, individuales y grupales, pero es muy importante que se les llame por teléfono para ver que todo está bien, porque sabemos que las personas mayores de 60 años tienen un alto
alto índice de depresión porque se sienten solas. Y bueno, redujo de manera significativa la conducta suicida en pacientes con trastorno del límite de personalidad, conducta suicida recurrente y con esquizofrenia crónica que sea resistente a la medicación. Y ya le puedes cambiar a la siguiente, por favor. Siguiendo con la terapia interpersonal, en este caso esta terapia va a hacer énfasis en que la vida de las personas va a estar ordenada o orientada en relación con los vínculos que esta persona tiene con sus amigos, parejas y familiares. Entonces, básicamente se centra este tipo de terapia en el contexto social inmediato del paciente. Y bueno, aplicada a la conducta suicida, se ha demostrado que este tipo de terapia ha mostrado mejores resultados que el tratamiento habitual en pacientes adultos que han cursado por episodios de intoxicación medicamentosa voluntaria. Y también ha demostrado en adolescentes una disminución efectiva de la depresión, de la ideación suicida, la ansiedad y la desesperanza. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la terapia familiar. Esta va a ser justamente de dos formas. Uno, hablando con el paciente y la familia en conjunto, o solamente con la familia, porque hay que recordar que la familia tiene un gran impacto en este paciente con conducta suicida. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a los familiares o, bueno, a los cuidadores de este paciente? Es que hablar con su hijo, con su hermano, con su tía del suicidio, no va a hacer que este tenga pensamientos para hacerlo, sino al contrario, se va a sentir más aliviada, menos ansiosa y mejor comprendida. Entonces, las preguntas qué hacer y qué no hacer, tenemos que escuchar al paciente con empatía, o sea, decirle esto a los familiares, que escuchen a su familiar, a su hijo, que escuchen con empatía, que muestren apoyo y preocupación, que tomen en serio la situación y que evalúen el riesgo. Preguntar mucho de los intentos previos, de cuántos han intentado y con qué, si es posible quitar estos medios con los que ha intentado y bueno, tomar acciones, ¿no? Y llevándolo con el médico. ¿Qué no hacer? Es ignorar la situación, mostrarse como espantado, en pánico, decirle que todo va a estar bien y minimizar lo que está sintiendo, dar falsas garantías de, ya, mañana se te va a olvidar esto. Decirle que va a ser un secreto, o sea, tú me cuentas que te quieres suicidar y decir, no te preocupes, no le voy a contar a nadie porque pues sí se tiene que ver eso y dejar a la persona sola. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bien. Seguimos con la terapia psicodinámica, que básicamente busca comprender mejor el fenómeno de lo inconsciente. Lo mencionaban como parte de los procesos que ocurren sin que nos demos cuenta y que es ajeno a las decisiones voluntarias. También mencionaban mucho que los componentes conscientes de la mente humana están presentes porque las mecánicas inconscientes que nos mueven o que nos rigen cada día necesitan un contrapeso, que este contrapeso lo que va a hacer va a ser permitir que no estemos dominados únicamente por pasiones y fuentes de angustia, ansiedad, de modo que podamos actuar de manera consciente y no únicamente por impulsos. De modo que la parte consciente es aquella que obliga al inconsciente a actuar bajo cierta armonía u orden. Y sobre todo aplicado a la conducta suicida, este tipo de terapia ha demostrado ser eficaz en la disminución de la conducta suicida, el abuso de alcohol y la necesidad de cuidado en diferentes grupos etarios. Siguiente, por favor. Muy bien. No sé si haga duda con estas primeras terapias. No, ninguna duda. No, todo bien. Gracias. Entonces, podríamos hablar ahora, gracias, de tratamiento farmacológico. Primeramente, pues este tratamiento debe incluir tanto la patología subyacente como aquellos síntomas que puedan actuar como factores de riesgo, los mencionaban, y hablaban tanto de la ansiedad, del insomnio, la impulsividad y demás síntomas por los que puedan pasar el paciente con este tipo de conducta. Ahora sí, hablando propiamente del primer grupo de fármacos que nos referían, estos son los antidepresivos, y principalmente hablaban de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS por sus siglas. Y básicamente lo que hacen estos fármacos es que va a haber una mayor disponibilidad de la serotonina
y esto ha permitido que sean útiles en el tratamiento de pacientes con depresión. También encontramos que en la mayoría de los casos el empleo de un fármaco no va a ser suficiente, por lo que se emplean terapias combinadas, en las que se puede aplicar un inhibidor de la recaptación inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, junto con alguna terapia interpersonal o alguna terapia cognitivo-conductual. Y en ocasiones se incluía otros fármacos que eran los estabilizadores del ánimo, pero sobre todo están enfocados al tratamiento de pacientes con bipolaridad. Siguiente, por favor. Bueno, como segundo fármaco está el litio. Este se utiliza para tratar y prevenir los episodios de manía, que es ánimo frenético, y bueno, en este caso se va a ocupar para conductas suicidas. También se va a ocupar en personas con trastorno bipolar, y bueno, se ha visto que este tratamiento a largo plazo reduce 5 veces la conducta suicida en pacientes con trastorno bipolar y otros trastornos afectivos. Aquí lo malo es que si se le quiere retirar el litio a estos pacientes y no se les quita adecuadamente, pueden caer otra vez en estas conductas. Dicen las guías que se debe quitar en un lapso de 2 a 4 semanas. Y este litio se va a combinar o lo suelen dar con anticonvulsionantes. El más conocido es la carbamazepina. Igual se ocupa para pacientes con epilepsia, pero en este caso es conducta suicida. Bueno, muestran resultados favorables igual que el litio, de disminuir la conducta suicida en pacientes con bipolaridad, porque controlan la impulsividad y bueno, al igual que el litio, esta se debe retirar de una manera lenta porque si no el paciente va a recaer en estas conductas. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bien. Y como último grupo del tratamiento farmacológico encontramos a los antipsicóticos. Básicamente son un tipo de fármacos que están indicados en el tratamiento de enfermedades que van a ocasionar síntomas como los delirios, las alucinaciones o inclusive el lenguaje y conducta desorganizado. También mencionaban que el empleo, como decirlo, bien regulado de este tipo de fármacos va a reducir las probabilidades de recaída e intensidad de estos síntomas que les comentaba. Los hay en 2 generaciones y vemos que poseen diferentes características entre cada grupo. La primera generación, ahí encontramos algunos ejemplos: molinidona, fimosida, clorpromacina, pero en este caso algunos autores mencionaban que estos antipsicóticos de primera generación pueden tener un efecto limitado sobre el riesgo de la conducta suicida y que hay una alta variabilidad respecto al tratamiento, dosis, duración de la terapia, la medicación previa y el diagnóstico que tenga el paciente. Y básicamente gracias a ello también surge una segunda generación, que ahí tenemos los ejemplos: olanzapina, quetiapina, clozapina, que estos ya muestran un efecto más significativo, podríamos decir. Sobre todo la clozapina mencionaban que estaba indicada para la reducción de la conducta suicida en pacientes que también cursaban con esquizofrenia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar al papel del médico. La siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, debido a que este tema es un problema grave en salud pública, el suicidio requiere nuestra atención como médicos. Pero desafortunadamente su prevención y control, como lo sabemos, no es una tarea fácil. Diversas investigaciones indican que la prevención del suicidio es posible, pero y comprende una serie de actividades que van desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de jóvenes y niños y el tratamiento eficaz de trastornos mentales hasta el control medioambiental de los factores de riesgo. La difusión apropiada de información y una campaña de sensibilización del problema fueron elementos esenciales para el éxito de diversos programas de prevención. En 1999, la OMS lanzó un programa llamado SUPRE, bueno, así bueno, es un nombre chiquito. Es una iniciativa, fue una iniciativa mundial para la prevención del suicidio. Una de las peores cosas con las que un médico puede enfrentarse, como sabemos, es el suicidio de un paciente.
Y las reacciones más comunes de los médicos que han pasado por una situación así son la incredulidad, la pérdida de la confianza, enojo y vergüenza. El suicidio de un paciente puede desencadenar sentimientos de insuficiencia, dudas sobre su propia competencia y temor por su reputación. Además, los médicos confrontan la enorme dificultad de tratar con la familia y los amigos de esta persona. Respecto a la carga del suicidio, de acuerdo a algunos estimativos de la OMS, el impacto psicológico y social sobre la familia y la sociedad no es mensurable. En promedio, un suicidio individual afecta íntimamente al menos otras 6 personas, y si ocurre en una institución educativa o en el sitio de trabajo, tiene impacto sobre cientos de personas. La carga del suicidio puede estimarse en términos de años de vida ajustados en función de la discapacidad. La siguiente, por favor. Bueno, como hemos visto, el suicidio se le entiende como un trastorno multidimensional, el cual resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos y ambientales. La investigación ha demostrado que entre el 40 y 60% de las personas que cometen un suicidio han consultado a un médico en el mes anterior al suicidio. De estos son muchos más los que han visto a un médico general que a un psiquiatra. Y en países donde los servicios de salud mental no están bien desarrollados, la proporción de personas en crisis suicida que consultan a un médico general tiende a ser mayor. Y bueno, una proporción importante de las personas que cometen un suicidio muere sin haber consultado a un profesional en la salud. Y por lo tanto, el mejoramiento en el descubrimiento y el manejo de trastornos psiquiátricos en atención primaria en salud es un paso importante para la prevención de suicidio. La siguiente, por favor. Un hallazgo común en las personas que cometen un suicidio es la presencia de más de un trastorno. Los trastornos comunes que ocurren al mismo tiempo son el alcoholismo y trastornos de humor como la depresión, trastornos de la personalidad y algunos otros trastornos psiquiátricos. Aproximadamente el 30% de los pacientes atendidos por un médico sufren depresión. Alrededor del 60% de los pacientes que sí buscan un tratamiento se contactan inicialmente con un médico general. Trabajar con enfermedades físicas y trastornos psicológicos es un reto muy grande para los médicos. Y en muchas instancias la depresión se enmascara y los pacientes solo presentan una enfermedad somática. La siguiente, por favor. Bueno, los signos comunes de la depresión presentes suelen ser cansancio, tristeza, falta de concentración, ansiedad, irritabilidad, trastorno del sueño y dolor en diferentes partes del cuerpo. Estos síntomas deben alertar al médico sobre la presencia de depresión y conducirlo a una valoración del riesgo de suicidio. Y las características clínicas específicas asociadas con un riesgo aumentado de suicidio en la depresión son insomnio persistente, descuido consigo mismo, alguna enfermedad severa, en especial una depresión psicótica, deterioro de la memoria, agitación y ataques de pánico. Y algunos factores que aumentan el riesgo de suicidio en personas con depresión son una edad menor de 25 en hombres, fase temprana de alguna enfermedad, abuso de alcohol, fase depresiva de un trastorno bipolar, algún estado mixto como maníaco depresivo o alguna manía psicótica. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasaremos a cómo identificar pacientes con alto riesgo de comportamiento suicida. Un número de factores individuales y sociodemográficos clínicamente útiles están asociados con el suicidio, y estos incluyen trastornos psiquiátricos, generalmente depresión, alcoholismo y trastornos de la personalidad, alguna enfermedad física, ya sea una enfermedad terminal, dolorosa o debilitante, intentos suicidas previos,
la historia familiar de algún suicidio, alcoholismo o algún trastorno psiquiátrico. También el estatus de divorcio, viudez o soltería, el vivir solo o estar aislado socialmente, el desempleo o alguna pérdida sensible de la infancia. Y si el paciente está bajo tratamiento psiquiátrico, el riesgo es más alto en aquellos que han sido dados de alta en el hospital y en aquellos que han cometido intentos de suicidio previamente. También adicionalmente, los acontecimientos estresantes recientes asociados con un aumento en el riesgo de suicidio incluyen la separación marital, alguna pérdida sensible, problemas familiares, cambio en el estatus ocupacional o financiero, rechazo por parte de una persona importante o vergüenza o temor a ser encontrado, a que lo culpen. Y existen varias escalas para valorar el riesgo de suicidio a través de encuestas, pero son menos útiles que una buena entrevista clínica para poder identificar a la persona que está en riesgo de cometer un suicidio. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a cómo preguntar esto, ¿no? Y pues como sabemos, no es fácil preguntar a cualquier persona, y menos a los pacientes, sobre alguna idea suicida. Y bueno, es una buena idea adentrarse en el tema gradualmente. Entonces, una secuencia de preguntas útiles podrían ser si se siente infeliz o desválido, si se siente desesperado, incapaz de enfrentar cada día, si siente la vida como una carga, si siente que la vida no merece vivirse, o si siente deseos de cometer algún suicidio. Y cómo preguntar es importante hacer estas preguntas después de que se ha establecido una buena relación, cuando el paciente se sienta cómodo expresando sus sentimientos con nosotros o cuando el paciente está en el proceso de expresar sentimientos negativos. Y algunas preguntas extras. Como sabemos, el proceso no termina con la confirmación de la presencia de ideas suicidas. Con estas preguntas adicionales que están encaminadas a valorar la frecuencia y la severidad de la idea y la posibilidad de suicidio. Es importante también saber si el paciente ha hecho planes y posee los medios para hacerlos. Y bueno, estas preguntas podrían ser si ha hecho planes para terminar con su vida, cómo lo ha planeado para hacerlo, si tiene en su poder medios para hacerlo, ya sea píldor, o sea, pastillas, algún arma, y que cuándo ha considerado hacerlo. En la siguiente, por favor. Respecto al manejo de los pacientes suicidas, si un paciente está perturbado emocionalmente con pensamientos suicidas vagos, la oportunidad de ventilar sus pensamientos y sentimientos ante un médico que demuestre interés puede ser suficiente. Pero la oportunidad de un seguimiento posterior debe dejarse abierta, especialmente si el paciente tiene un inadecuado apoyo social. Sin importar el problema, los sentimientos de una persona suicida son usualmente una tríada de desamparo, desesperanza y desespero. Y los tres estados más comunes son la ambivalencia. Aquí la mayoría de los pacientes son ambivalentes hasta el puro final. Esta es una batalla entre el deseo de vivir o de morir. También la impulsividad, y aquí el suicidio es un fenómeno impulsivo y el impulso por su misma naturaleza es transitorio. Pero si se proporciona apoyo al momento del impulso, la crisis puede disolverse. Y la rigidez, aquí las personas suicidas son rígidas en su pensamiento, su humor y su actuar, y sus razonamientos sufren dicotomía en términos de uno u otro. En la siguiente, por favor. En la obtención de apoyo, el médico deberá evaluar los sistemas de apoyo disponibles, identificar a un familiar, amigo, conocido u otra persona que pueda apoyar al paciente y solicitar su ayuda.
Y bueno, entrar en una promesa de no suicidio, o sea, que exista una promesa entre el médico y el paciente, es una técnica útil en la prevención del suicidio. Otras personas cercanas al paciente pueden incluirse a negociar como que esta promesa. Y en la mayoría de los casos, los pacientes respetan las promesas que hacen a su médico. También la mayoría de las personas se benefician al continuar esta promesa con el médico. Y esta promesa deberá organizarse para satisfacer las necesidades individuales. La siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de una remisión al especialista, ¿cuándo remitir a un paciente? Se deberán remitir a un psiquiatra cuando presenten algún trastorno psiquiátrico, una historia de intento de suicidio previo, alguna historia familiar de suicidio, mala salud física y ningún apoyo social. ¿Cómo remitirlo? Después de decidir la remisión de un paciente, el médico debe tomarse el tiempo para explicar al paciente el motivo de la remisión, calmar su ansiedad sobre el estigma y la medicación psicotrópica, aclararle que las terapias farmacológicas y psicológicas son efectivas, enfatizar que la remisión no significa un abandono, concertar una cita con el psiquiatra y asignarle tiempo al paciente para después de su cita con el psiquiatra. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuándo hospitalizar a un paciente? Bueno, las que les voy a decir son algunas de las indicaciones para la hospitalización inmediata. Los pensamientos recurrentes de suicidio, un nivel alto de intención de morir en el futuro inmediato, en las siguientes horas o días, agitación o pánico, y la existencia de un plan para usar un método violento e inmediato. ¿Y cómo hospitalizar al paciente? Se recomienda que no lo dejemos solo, que dispongamos de la hospitalización, dispongamos del traslado al hospital en ambulancia o a través de la policía, informar a las autoridades pertinentes y a la familia. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es una tabla que resume los pasos principales para la valoración y el manejo de pacientes cuando el médico sospecha o identifica un riesgo de suicidio. Y se divide en síntomas. Bueno, es la identificación, valoración y el plan de acción. En la siguiente, por favor. Y eso sería todo de nuestro caso. No sé si tengan alguna duda.